Este proceso o este periodo de desestabilización viene cuando comenzamos nuestro proceso de oración, nuestra vida en el Espíritu con el Señor. Eso significa que estamos orando, que estamos yendo a misa, que estamos retomando los sacramentos, ¿verdad? La confesión periódica y sobre todo, y como el signo, por así decirlo, más patente de que lo que estás viviendo es una desestabilización y no otra cosa, estás comenzando a hacer un proceso de renuncia a tus pecados, a tus vicios y pidiendo al Señor la sanación de tus heridas a través del perdón, a través de la sanación de las heridas o a través de la sanación del vientre o la liberación de las ataduras del enemigo. En ese proceso es que es muy probable que uno viva esa desestabilización emocional y mental. Si no estás en ese proceso, puede ser cualquier otra cosa. Muy bien, sigamos entonces con esta masterclass que tenemos 7 pilares y vamos recién en el segundo, así que sigamos con el segundo, José. Para terminar hoy día, Sí. Ah, ya. vamos a ir con el segundo pilar. El segundo pilar es la columna vertebral. Y esto, si alguno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, están anotando, esto anótenlo. El perdón es la columna vertebral de la sanación y de la liberación. Ustedes van a notar que en todo momento nosotros hablamos de sanación y liberación, del Ministerio de Sanación y Liberación. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que podemos subdividirlo en sanación física, sanación interior, sanación de las memorias, liberación de las ataduras, de maldiciones, hablamos siempre en forma genérica de sanación y liberación porque el Señor cuando obra, obra con poder en todo tu ser. Por lo tanto, no debemos disminuir la obra del Señor. Que en cada uno va a obrar de manera particular es cierto, pero Él es un todo. Así que para no dividir la obra del Señor, es que siempre hablamos de esa forma. Por eso el perdón es la columna vertebral de este proceso de sanación y liberación. ¿Por qué? Porque detrás de cada herida en tu alma, cada herida en tu historia de vida, hay un perdón que tienes que dar o un perdón que debes recibir. Y para entender el perdón es muy importante grabar en la mente y en el corazón que el perdón es una gracia. Tenemos que, por tanto, suplicar a Dios nos conceda la gracia de perdonar. Por nosotros mismos nadie quiere perdonar. Nadie quiere perdonar, porque hay dolor en el corazón. Por eso pedimos a Dios, danos la gracia de perdonar. Pero además entender que es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. Y allí hay un gran error que hemos encontrado en el camino muchas veces, cuando le decimos a un hermano, debes perdonar a tu papá, debes perdonar a tu ex, debes perdonar a tu hijo, debes perdonar a tu ex jefe, debes perdonar al sacerdote tal, o el sacerdote debes perdonar a tu obispo, o a una religiosa debes perdonar a tu superiora. Dices que no puedo porque yo tengo rabia y no siento que tenga que perdonarlo. Entonces si lo perdono voy a estar siendo cínica o cínico o voy a estar siendo hipócrita. No, no es para nada ni cinismo ni hipocresía, sino que es todo lo contrario. El hecho de que tú no sientas deseos de perdonar es lo más normal del mundo, porque la otra persona te dañó. Pero tú vas a perdonar no porque sientas perdonarlo, sino porque Dios nos envió y nos mandató a perdonar. ¿Cuándo nos envió a perdonar? Cuando los discípulos le dijeron en el capítulo 6 de San Mateo, Jesús, Juan enseñó a sus discípulos a orar. Nosotros queremos que tú nos enseñes a orar también. Y él les enseñó el Padre Nuestro, dejó explícito una parte que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Si no perdonamos, nosotros no seremos perdonados. Pero además el Señor unió el perdón con la sanación muchas veces, como por ejemplo en el Salmo 103, el versículo 3, cuando dice, Él perdona todas mis culpas y cura todas mis dolencias. O cuando en Marcos 11:24 Él dice, todo lo que pidan creyendo lo recibirán, pero si tienen algo contra alguien, entonces antes de orar, ve y perdona. Luego vuelve a suplicar a Dios el perdón.
El perdón está en el corazón de las enseñanzas de Cristo. No perdonamos por sentimiento, perdonamos por voluntad, y nuestra voluntad es querer hacer la voluntad del Padre. Y cuando hacemos ese acto de voluntad, pidiéndole a Dios la gracia, entonces el Espíritu Santo va a empezar a moverse en nosotros. Y aunque no lo sintamos, vamos a comenzar a ver los frutos del perdón, que son sanación, que son liberación, que son apertura a los dones, que son gozo en el Espíritu, que es plenitud de su amor, el perdón. ¿Y a quién debemos perdonar? En primer lugar, debemos perdonar a los demás, a las personas que te hirieron. Y allí es muy importante pedir al Espíritu Santo que te ayude a discernir a quiénes perdonar. Es muy probable que comiences perdonando a aquellos que te han herido más fuerte en la vida, pero en el camino vas a ir entendiendo que a muchas otras personas debes perdonar. Y este perdón se hace sobre todo en la oración. Significa perdonar, por ejemplo, quizás a aquel que abusó de ti, aquel que te abandonó, aquel que traicionó, aquel que te defraudó, aquel que te estafó, aquel que te robó, o incluso aquel que mató a alguien que tú amabas. Y es tan potente el perdón que recuerdo una vez una hermana sufría un problema en sus brazos que tuvo que operarse. Lamentablemente la operación no sirvió de mucho y estaba quedando prácticamente inmóvil de sus brazos. Ya no podía hacer ni siquiera las cosas cotidianas. Fuimos a orar por ella y lo que el Señor mostró era que ella debía perdonar. Le preguntamos, ¿tienes a alguien a quien perdonar? Y ella, bajando su mirada, dijo, sí, tengo muy claro a quién perdonar. Y nosotros, ¿a quién? Al asesino de mi hermano. Para nosotros fue muy fuerte, porque estaba hablando de muchos años atrás, eran las primeras veces que escuchábamos esto. Y le dijimos, le hablamos del perdón, le hicimos orar. La hermana perdonó, hizo una oración allí para perdonar al asesino de su hermano. Una de las cosas más grandes que hemos visto. Y el fruto fue que lo que la medicina no pudo hacer, lo que la cirugía no pudo hacer, el Señor sí lo pudo hacer a través del perdón. Ella perdonó al asesino de su hermana y el Señor la sanó. A tal punto que ella volvió a sus actividades plenas y aún con más fuerza que antes, porque después la encontramos un par de semanas después y dijo que incluso dijo, ahora estoy yendo al gimnasio porque tengo tanta fuerza, decía, como cuando era joven. Así es el perdón. ¿Es fácil? No, pero no hay nada en la vida que valga que sea fácil. No hay nada en la vida que sea importante que sea fácil. ¿A quién más hay que perdonar? Y aquí quizás hay una colina para algunos que se forma adelante, y es perdonarse a sí mismo. Porque como decía hace un momento nuestro querido Jano, el peor verdugo de nosotros mismos somos precisamente nosotros mismos. A veces nos juzgamos con tanta fuerza, nos tratamos tan mal, nos equivocamos y nos tratamos muy mal con palabras. Por eso siempre les enseñamos, no se hablen mal a ustedes. Si tú no le hablarías mal a otra persona que tú amas, imagínate cómo le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu abuelito, a tu abuelita, a tus hijos. ¿Les hablarías con malas palabras? No, ¿cierto? Entonces cuando tú te equivoques, no te hables con malas palabras, no te trates mal, porque Dios te ama y no te trata mal. Dios te perdona y hace todo lo posible para perdonarte. Hasta el día de hoy se sigue moviendo para que su perdón te alcance y su salvación te alcance a ti y a tu familia. Entonces tú no te condenes, no te juzgues. Si Él no te condena, no te condenes tú. Perdónate. Y allí hay mucho, hay mucho. Uno se siente culpable por muchas cosas. De todas, perdónate, con la gracia del Señor. Y el tercer punto, y no menor, es la rebelión contra Dios. Cuando culpamos a Dios de lo que nos sucede. Esta misma hermana se había preguntado en su corazón, ¿por qué Dios quiso esto? Y nosotros recordamos, no. Y esto vale para cada suceso triste de tu vida en el que quizás has dicho, ¿por qué tú quisiste esto, Señor? Dios no quiso esa muerte, Dios no quiso esa enfermedad. Debemos recordar lo que dice la Biblia en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Fue por la envidia del diablo que entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2:24, fue por la envidia del diablo que entró la muerte en el mundo. No es Dios que quiere la muerte de sus amigos, ni la enfermedad de sus hijos. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos enfermos?
pero nosotros a veces en la angustia culpamos a Dios. Debemos también reconciliarnos con Él si le hemos culpado. Querido Jano, si quieres agregar algo. Solamente agregar que el perdón es un camino. Obviamente aquí estamos viéndolo muy rápidamente, pero el perdón es un camino. Y para que la gracia de perdonar rinda fruto, debo suplicar a Dios cada día. No es cosa de una vez y nada más, porque hay personas que dicen, oye, sabes que yo ya perdoné. No se trata de que sea algo de un momento y que estamos listos, sino que es un camino, es un proceso que va a durar lo que tenga que durar, en el tiempo, en el momento de Dios. Solo Dios sabe cuál es el tiempo adecuado para cada uno, pero hay que tener la seguridad de que Él es fiel y que tú vas a recibir esa liberación y vas a poder, como esa persona que nombraba José, vas a poder estar libre y sentirte fuerte. Pero es un proceso que hay que darle tiempo. Se hace la oración de fidelidad, que bueno, nosotros vamos a ir profundizando más allá en este curso que estamos comenzando en el día de hoy. José, sigamos porque ha pasado un tiempo y vamos en el tercer pilar. Vamos a hablar del tercer pilar, las heridas paternas y maternas. Esta idea queremos, hermanos, que se la graben, porque este es el corazón de este pilar. Para ser un adulto sano, debes haber sido un niño amado. Miren esta imagen, por favor, y piensen cuántos de ustedes tuvieron esa niñez. Probablemente algunos de ustedes tuvieron la mitad de esta foto. O a lo mejor algunos tuvieron la foto completa, pero no era precisamente ese cuadro de amor, sino más bien padres estrictos o padres castigadores o padres alcohólicos, abusadores, lejanos, fríos, o quizás que te golpearon o abusaron de ti verbalmente, físicamente, quizás fueron negligentes contigo. Un sinfín de heridas y dolores que vivimos en nuestra infancia que van deformando tu propia imagen y van deformando la imagen que tienes de Dios. Porque ¿cómo un niño se forma una imagen de Dios? En primer lugar y fundamentalmente por la imagen que recibe de sus padres. Por eso hoy en día vemos hermanos que les es tan difícil recibir el amor y el poder del Señor, porque en su corazón están tan heridos que tienen una imagen distorsionada de Dios, porque creen que como su papá les abandonó, Dios tampoco se preocupa por ellos. O creen que como su mamá les castigaba, Dios también les va a castigar y no quieren saber nada de Él. Y por eso hoy en día vemos una generación que se ha alejado tanto de Dios. Por eso es tan importante el pilar anterior, porque ¿cómo es que podemos ir sanando estas heridas? Perdonando. Perdonando a papá, perdonando a mamá. Y es difícil, porque a la vez, para la gran mayoría de nosotros, la mamá o el papá son las personas que más amamos. Pero es indudable que en muchas ocasiones son ellos precisamente también los que más te han herido. Probablemente muchas veces sin querer, pero a lo mejor otras veces conscientemente. Y aunque fuese consciente o inconsciente, la herida quedó. Y como en nuestra memoria bendita que el Señor nos regaló, nada se borra, porque a lo mejor en tu mente consciente no lo tienes, pero en tu inconsciente guardas todo, esas heridas marcan tu vida y la marcan hoy en día. Y como resultado, eres un adulto inmaduro o incapaz de llevar un proyecto adelante, o incapaz de llevar una relación adelante, o temeroso, no quieres avanzar, o te pierdes a lo mejor en vicios, o Dios te quiere bendecir y tú te autosaboteas. Todas esas heridas se van manifestando por la falta de amor cuando niños. Muchos en la vida adulta buscan ese amor, por ejemplo, en una conducta sexual desenfrenada, viciada, pervertida. Lo que están haciendo es buscando el amor de ese papá o de esa mamá. Muchos hombres y mujeres que se autoperciben como gays, como lesbianas o incluso como trans, son hombres y mujeres que de niños
no recibieron el amor que necesitaban. Recibieron una dureza, recibieron una distancia, recibieron dolor, angustia, que los hizo no querer tener nada que ver con su familia. Y se fue distorsionando su propia imagen. Pero el Señor lo puede sanar. El Señor lo puede sanar todo. Y esos efectos, como decíamos, están los efectos desordenados, los problemas con la autoridad. Ahí vemos muchas veces, sobre todo con sacerdotes, con religiosas, pero también con los laicos, por ejemplo, en el trabajo pasa mucho, que siempre tienes problemas con tus jefes, o los consagrados tienen problemas con sus obispos, con sus superiores. El problema no está ahí, no está en ese superior, no está en ese jefe. El problema está en tu relación con tu papá o con tu mamá, o la búsqueda constante de aprobación. Nunca estás contento, nunca estás conforme con lo que haces. ¿Por qué? No porque hagas mal tus cosas, probablemente eres maravilloso haciendo lo que haces, pero nunca estás feliz, nunca estás contento. ¿Por qué? Porque en el fondo estás buscando la aprobación del papá, de la mamá. Es tu niño interior el que está buscando esa aprobación. Nunca la va a encontrar. Solamente en Dios vas a encontrar esa sanación. Y cuando hacemos este proceso de sanación interior, comenzando a tratar las heridas que puedas tener con el papá o la mamá, vas a ver cómo tu corazón se abre al amor, cómo descansas, cómo dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti, para tu familia y para Dios. Ese afán de agradarle a los demás que vemos en la sociedad de hoy no es otra cosa que una herida paterna y materna así de grande. Querido Jano, no sé si quieres. No solamente que hay heridas que también diferenciadas entre las heridas que son del papá, las heridas que son de la mamá, de la falta o de la sobreprotección, eh, porque, por ejemplo, de la mamá nosotros percibimos los estados de ánimo de nuestra mamá, una crisis, por ejemplo, cuando una mamá está sobreexigida, cuando no puede darle toda la atención al hijo, eh, cuando los bebés quieren tomar pecho, cuando eh, a veces las mamás no se sienten queridas. Entonces, hay toda una serie de sentimientos que se traspasan al bebé o a la guagüita, como decimos en Chile, y que están y que llegan de alguna u otra forma y que van incluso desde el vientre ya afectándonos. Pero lo importante es saber que el Señor tiene la, tiene la potestad y el poder para sanarnos. Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver en la profundización de este curso que estamos dándole un barniz es admitir la verdad, que estamos heridos y que la mayoría de los que estamos aquí estamos heridos. Eh, la idea es que nosotros podamos, a la luz del Espíritu, ir descubriendo cuáles son esas heridas, no por un afán masoquista, sino para dejarnos amar, dejarnos sanar por el Señor. Vamos a aprender a orar poniendo el corazón, en el corazón de Dios todos estos dolores y heridas, y también que lo más importante que nosotros buscamos a través de este curso es que las personas puedan capacitarse para que posteriormente ellas también puedan asumir este ministerio en toda libertad y dando frutos de eficacia con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. Jano, aquí vamos a hablar de un tema que es muy delicado y les recordamos, ahí tú me vas ayudando, Jano, si es que los hermanos van haciendo alguna pregunta, siéntanse en libertad de hacer las preguntas, ¿sí? No hay ningún problema. Ahí nos vamos dando un tiempito para responderlas. Este cuarto pilar es uno de los pilares, uno de los temas que causa más controversia, porque hasta aquí yo creo que más o menos, algunos más, algunos menos, son ideas que no son tan lejanas. Quizás no las hemos trabajado en profundidad, quizás no hemos hecho los procesos, digamos, con todas las de la ley, pero más o menos son ideas que nos suenan. Pero este tema, el cuarto pilar, es un tema que es complejo de ser tratado porque hay muchas ideas que se confunden con la realidad, incluso dentro de la iglesia. Por eso lo que nosotros le estamos hablando aquí, todo está basado en la enseñanza de la iglesia, del magisterio y de la Sagrada Escritura, no de nuestras propias ideas.
pero además es un tema muy controversial, porque hablar de la liberación de las obras de las tinieblas significa que tenemos que aceptar un principio de nuestra fe católica, que es la existencia de Satanás y sus demonios. Y esa aceptación, ay, choca con las creencias de muchos. ¿Por qué? Porque hay ideas contemporáneas acerca del infierno y de Satanás que nos perturban, no nos dejan pensar bien. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, y ahí ustedes nos van diciendo en el chat si se sienten identificados con alguna de estas. La primera idea, que nadie se condena eternamente, pues Dios es amor. O sea, no existe el infierno, esos son cuentos nomás. Mucha gente hoy día cree eso. Dos, estos temas asustan a la gente. No hay que poner el acento en lo negativo. Algunos dicen, no hay para qué hablar tanto del demonio, no hay para qué hablar del infierno. No, José, Jano, no hablen de estas cosas. Mejor piensen en cosas positivas. José, yo quisiera seguir para que tú puedas tomar agüita. Hay otra frase que dice, si no hablamos de esto, entonces los demonios se alejarán y no vendrán sobre nosotros, o sea, haciendo el juego de la evasión. Y hay otra idea contemporánea, y lo que es más triste, que incluso dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestros propios hermanos laicos, incluso consagrados, se dice muchas veces esta frase, o se tiene esta idea contemporánea acerca de Satanás y el infierno, como esta que está escrita ahí en el número 4. El demonio no existe como un ser personal, o sea, no es un ser, sino es solo un principio, es un símbolo, simboliza la maldad, y hemos visto declaraciones que después han tenido que ser revisadas e incluso retractadas, y han tenido que poner, los propios papas han tenido que salir a hablar que sí existe el demonio y que está dentro de la teología y dentro de la fe de la iglesia, el saber, obviamente, que Dios está sobre todo, pero que existe este ser que se reveló, que fue un querubín que estaba ahí en la jerarquía más próxima, pero que se reveló y que se llevó a gran parte de los ángeles para que se transformaron en demonios, que se transformaron en ángeles caídos. Lo importante, y aquí hago el paréntesis, José, nosotros hemos ido hablando los días miércoles en nuestras transmisiones por Facebook y por YouTube, que nuevamente dejo invitadas a las personas que no participan habitualmente con nosotros para los días miércoles y los domingos a que puedan asistir a las transmisiones en Facebook y YouTube. Ahí nosotros oramos por siempre por las personas al finalizar la transmisión, pero los días miércoles estamos enfocándonos especialmente en temas de liberación, en temas de la jerarquía angélica, en conocer un poco más de este mundo que parece tan misterioso. Y como decía un querido amigo ahí, Santiago, que lo vi recién que estaba en la lista, a veces nosotros no conocemos nada de este mundo, pero este mundo del mal, los demonios que están permanentemente actuando en nuestra mente, en nuestro pensamiento, tentándonos. Hablábamos el miércoles pasado de la acción ordinaria del demonio. Ellos, estos seres, van estudiándonos y van observándonos para atacarnos con tentación. Y nosotros muchas veces no sabemos nada de ellos. Cuando la iglesia tiene tiene un apartado, tiene una especialidad en teología que es la demonología. Tenemos que conocer al enemigo. No podemos seguir siendo inocentes, no podemos seguir siendo ingenuos. Así que tenemos que seguir analizando estas ideas contemporáneas del demonio y conocer un poco más para que nuestra lucha, que es diaria, sea más afectiva de la mano del Señor. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué enseña la iglesia? Que en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 4.13, que no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Entender este cuarto pilar, que es la acción del enemigo, la liberación de las obras del mal, es entender que el Señor Jesucristo se manifestó para deshacer las obras de Satanás, porque no fue Dios quien creó la muerte ni creó la enfermedad.
Por eso, cuando el apóstol Pedro, en la primera catequesis que hizo a gente que no era judía, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, cuando va a la casa de Cornelio, él presenta así a Jesús, le dice que él se manifestó, le ungió el Señor con Espíritu Santo y poder, y él manifestó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el mal. Ese fue el resumen que hizo Pedro de la vida de Jesús, liberando a los oprimidos por el mal. Él lo dijo, sanó a los enfermos, curó a los paralíticos, sanó a los ciegos, perdonó los pecados. Él dijo, sanando a los oprimidos por el mal. Es decir, todo el dolor que vemos, las enfermedades que vemos, que tú mismo puedes estar sufriendo o que gente a tu alrededor puede estar sufriendo, no son la voluntad de Dios, son la opresión del enemigo, son la consecuencia, y eso, como decía Jano, lo vamos a ver en más profundidad, son la consecuencia del pecado original. El baño bautismal que recibimos de niños en el sacramento del bautismo nos libra de la mancha del pecado original, pero la Iglesia enseña que queda en nosotros ciertas debilidades de ese pecado original, que son el dolor, la enfermedad, la tendencia al pecado y la muerte. Por lo tanto, entender esta enseñanza es fundamental a la hora de orar por otros. Porque ¿cómo vas a orar por otros si hay una persona enferma y tú crees que Dios le envió la enfermedad? ¿Cómo vas a orar por otro? Muchas veces se pide, Señor, te pidió por Juanita y por Pedrito, que están enfermos, que se haga tu voluntad en ellos. Entonces yo me pregunto, sería muy bueno que aquel que hace esa petición manifestara sinceramente cuál crees tú que es la voluntad de Dios. Porque si tú dices, te pedimos por Juanita y por Pedrito que están enfermos, que se hagan ellos tu voluntad, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué estás creyendo tú? Porque a lo mejor con tu boca haces una oración de buena voluntad, pero en tu corazón estás creyendo que Dios le tiene enfermo, que Dios le envió esa enfermedad. Si es así, nunca vas a ver los milagros de Dios. Entender que esto vino por la envidia del diablo es fundamental. Y hay que entender este esquema. Vemos aquí una habitación con 7 puertas. Vamos a profundizar en ellas en el curso que vamos a realizar, que son las puertas de entrada que tú mismo le abres al enemigo. Imagínense, la puerta de entrada que tú le abres al enemigo. Debemos recordar lo que enseña Jesús, y lo leímos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Cuando oras a tu Padre que está en los secretos, cierra la puerta y ora. Dice el Evangelio, nos enseña Jesús. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Que cierre la puerta de tu casa para que no entre la corriente? No, que cierre la puerta de tu corazón y ores a Él. ¿Por qué? Porque a veces esa puerta está abierta, y si está abierta cualquiera puede entrar, igual que en una casa. ¿Por qué cerramos las puertas? ¿Por qué le ponemos pestillo? Porque si la puerta queda abierta, ¿quién va a entrar? El ladrón, que está esperando, está buscando una casa con la puerta abierta. Y donde ve una casa que tiene la reja media suelta, que tiene el portón medio mal hecho, va a entrar. ¿Por qué? Porque el ladrón viene a robar, a matar y destruir. Eso nos enseñó Jesucristo, nuestro Señor. Y nosotros le abrimos las puertas al enemigo de muchas maneras y las vamos a profundizar. La principal es nuestro pecado. Esa es la principal puerta que le abrimos. Algunos dirán que es un pecado venial, que es un pecado grave. Todo pecado le abre la puerta al enemigo. Pero hoy en día hay muchas otras puertas que le abrimos al enemigo sin darnos cuenta. Por ejemplo, todas las prácticas esotéricas que se nos presentan como ayudas, incluso como terapias. Incluso puede ser que profesionales de la salud te la ofrezcan, pero le estás abriendo la puerta al enemigo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? A prácticas tales como el yoga, que es abrirle la puerta así, de par en par al enemigo. Prácticas tales como el reiki, que es meterse pero en pleno en el reino de las tinieblas, que es, por ejemplo, la sanación pránica, la sanación holística, la regresión a las vidas pasadas, el uso de péndulos, la consulta a chamanes, llevar tu orina para que la vea alguien y te diga de qué estás enfermo, que te lean las manos, que te lean las cartas, leer el horóscopo, y así suma y sigue. Esas falsas cadenas de ángeles con obras extraños que nadie conoce.
las supersticiones, y así suma y sigue. Todas esas experiencias son puertas que uno le abre al enemigo. El llamar a los muertos, hacer espiritismo, la ouija, todo eso es abrir la puerta al enemigo. Escuchar música satánica o música que invita o incita al pecado, todo eso es abrir la puerta al enemigo. Leer literatura obscena, por ejemplo, que está de moda hoy día, es abrir la puerta al enemigo. Ver pornografía es abrir la puerta al enemigo. Hoy en día, de muchas maneras, se nos motiva casi, que se nos arrincona para que le abramos la puerta al enemigo, a través de lo que haces, de lo que piensas, de lo que ves, de lo que escuchas. Y él no se hace esperar, él quiere entrar. Por eso debemos estar con los oídos y el espíritu muy atentos para no dejarnos engañar. El porqué de todas estas cosas son puertas que se abren, las vamos a profundizar, como decía Jano, en el curso que más adelante vamos a realizar. Querido Jano, no sé si quieres Sí, agregar algo ahí. José, sí, siempre se pregunta el tema del yoga y que lo vamos a profundizar. Y realmente, si nosotros somos insistentes en este punto, igual que el Reiki, eh, es claro por un tema bíblico, pero también por un tema práctico. Nosotros hemos tenido la bendición de conocer, de estar cerca, de escuchar a sacerdotes exorcistas y nos han relatado, y personas que participan en este ministerio con exorcistas, nos han relatado la cantidad de casos de personas que han estado en el yoga, en el Reiki, y que llegan después pidiendo ayuda, o en temas de chamanes, en temas que llegan después que no tienen otra forma, y la solución final es llegar donde el exorcista, es llegar donde el equipo de liberación, que tiene que hacer un trabajo y que muchas veces es largo. Y ahí, para que ustedes sepan, o sea, no es un tema de insistencia solamente en algo teórico o en algo que nosotros digamos, no, eso está mal, porque sí, porque no puede ser, como algo que pudiera entenderse desde el punto de vista ético a lo mejor, sino que sabemos, sabemos que las consecuencias que tiene. Y lo hemos vivido, personas cercanas a nosotros también lo han vivido. Entonces, de ahí es que nosotros insistamos tanto en, en tener mucho cuidado con este tipo de terapia. Quisiera agregar una sola cosa ahí, Jano, que porque a lo mejor, porque algún hermano estaba preguntando por el yoga. Claro, siempre, tal como dice Jano, es como de los más controvertidos porque está tan de moda. Y aunque a lo mejor me voy a tomar un minuto más, pero a lo mejor esa hermana que nos está viendo quizás nos vamos a ver más adelante o quizás no, Dios quiera que sí, pero en caso de que no nos viéramos, o con alguno de ustedes, que no nos volviéramos a ver, esto es muy importante porque como el yoga está tan de moda, esto grábenselo en la mente. El yoga no es una disciplina deportiva. En Occidente se nos vende como una disciplina deportiva porque es lucrativo. No es una terapia de relajación, aunque aquí en Occidente se nos vende como una terapia de relajación. El yoga es una disciplina espiritual creada por los yogis, que son los practicantes espirituales, como los monjes, por así decirlo, del hinduismo. Así como nosotros tenemos nuestros frailes, nuestros sacerdotes, esa versión como de consagrados en el hinduismo son los yogis, los maestros espirituales. Los yogis, particularmente el famoso yogi Patanjali, creó un camino espiritual de 8 pasos para llegar a unirse con el Brahman, que es su deidad, que es una deidad totalmente diferente, impersonal, que no tiene nada que ver con Cristo el Señor, que es una deidad impersonal que envuelve todo, con el cual se hacen uno solo. No hay una diferencia entre padre e hijo, entre creador y criatura. Algo totalmente fuera de la revelación cristiana, fuera de la persona de Jesucristo o de la Virgen Santísima. Y esos pasos, esos 8 pasos que creó Patanjali junto a los yogis del primer tiempo del hinduismo, es lo que nosotros conocemos como yoga. Por lo tanto, entendiendo eso, que el yoga es una disciplina espiritual para unirte con la mayor deidad de los hinduistas, porque ellos tienen miles de dioses, esto es para reunirte y unirte y tener comunión íntima con el mayor de las deidades de los hinduistas, es suficiente para entender que un católico, un cristiano no tiene nada que hacer con el yoga. Y alguien puede decir, porque es lo que siempre venden, es la mentira del enemigo,
que no, esto es solamente para hacer ejercicio. Es imposible separar los ejercicios del yoga del fundamento espiritual del yoga. ¿Por qué? Porque cada ejercicio fue creado con un fin específico. Cada ejercicio fue creado con el fin de que puedas disponer tu cuerpo para que tu mente y tu alma se abran a la acción de estos dioses hindúes. Por lo tanto, si tú dices o tú crees que estás haciendo un ejercicio de yoga por relajación, lamentamos decirte que esto es como alguien que quisiera decir que está poniendo la mano arriba del fuego solo por entretención. No importa la razón por la que lo haga. Lo está colocando la mano al fuego por buena voluntad. Está colocando las manos al fuego porque quiere descansar. La razón que tenga no importa, porque si pones las manos sobre el fuego te vas a quemar. No importa la razón que estés utilizando. No sé si me logro dar a entender. En el yoga es lo mismo, no importa la razón que te digan por la que lo haga, hágalo por relajación, por deporte, no importa, no hay forma de desligar las posiciones del fundamento espiritual. Por lo tanto, inevitablemente le abres la puerta al enemigo. Y solo para cerrar, un día estaba con un grupo de personas por otra situación, por una cosa de trabajo, y antes de irme de ese lugar, el Señor me llama la atención y me dice, José, en ese lugar hay una persona que necesita sanidad en su espalda. Yo volví, había salido ya del lugar, toqué de nuevo la puerta, entré y le dije, disculpen, habían 3 personas reunidas. ¿Alguno de ustedes tiene dolor de espalda? Me quedaron mirando extrañados y le dije, yo, me dijo una, ¿por qué? Porque el Señor te quiere sanar. ¿Tú crees en Dios? Yo estaba apurado, tenía que irme, por eso que fue muy rápido. ¿Tú crees en Dios? Le dije, sí. Entonces en el nombre de Jesús que tu espalda sane. Muévete, le dije. Se movió, dije, ¿cómo te sientes? Igual. Y yo le dije en mi corazón al Espíritu Santo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo sanaste? Si tú me dijiste que le querías sanar, porque ella practica yoga. ¿A qué renuncia eso? Y le dije, ¿tú has practicado yoga alguna vez? Sí. Y la frase famosa, pero lo he hecho solamente como una terapia, solamente para estirarme, como un deporte. Yo le expliqué brevemente esto mismo que estamos diciendo ahora, y ella entendió. Le dije, ¿quieres renunciar al yoga y todo lo que hay detrás de ello? Los espíritus que están detrás de eso. Sí, me dijo. Hicimos una oración de renuncia. Ella, en el nombre de Jesús, renunció al yoga y a los demonios que están detrás del yoga. Oramos de nuevo y ella no solo fue sana, sino que recibió la fuerza del Espíritu Santo a tal punto que comenzó a sudar y a recibir la fuerza, sintió la presencia del Espíritu Santo con un calor que le envolvió el cuerpo entero. A ese punto, así de real, es la presencia del yoga. Sin contar las personas que hemos visto que necesitan, tal como decía Jano, sanación o liberación. Gente que ha practicado Reiki que ha quedado en la clínica, literalmente poseída. Han tenido que ir al exorcista. Y no es cosa que nos han contado, o sea, son cosas que yo mismo he visto, que nosotros hemos visto, personas por las que hemos orado. No cuentos que hemos leído en un libro. Entonces, es muy necesario entender esto. Disculpen que me alargué un poco en esto, pero es necesario porque a lo mejor con algunos de ustedes nos vamos a ver más adelante, pero con algunos no. Y es necesario que como cristiano, como discípulo de Jesús, sepas que esas son formas de abrir la puerta al enemigo. Vamos a seguir entonces con vamos avanzando ya, José. Ha sido bien interesante con vamos a decir, con este pilar, que es el quinto, la sanación de los traumas. Y en esta sanación de los traumas, a ver si puede avanzar, por favor, para que vayamos viendo la sanación de los traumas. Exactamente. Aquí vamos a hablar principalmente tu micrófono, Jaro. Muchas gracias. Principalmente de 4 grandes traumas de la vida. Pueden haber más traumas, ¿verdad? Pero estos traumas marcan muy fuerte. El duelo o el luto. Vamos a entender que el duelo se sucede principalmente, ¿verdad?, con la muerte de una persona cercana, de un ser querido, pero también hay otros tipos de duelos, otras pérdidas. Por ejemplo, pérdidas en lo laboral, en lo emocional. No solo las muertes significan duelos, quiebres matrimoniales también significan duelo. Por eso el divorcio me voy de la mano, porque el divorcio finalmente es un tipo de duelo, pero además también hay un efecto social en el divorcio que lo hace a veces un poco más grave. Están los hijos, que lo hace también un poco más grave. Si hay infidelidad de por medio, se suma otro dolor. Si el divorcio fue por la muerte del cónyuge, o sea, perdón, si el divorcio fue por la infidelidad del cónyuge, es una cosa, pero si murió el cónyuge, en el caso del duelo, es otro efecto.
Y algunas personas lo pueden tomar muy bien y seguir adelante, bendito sea el Señor. Pero para otros, la gran mayoría, significan dolores y cargas que van quedando en el corazón. Hay personas que cargan con la muerte de un ser querido por años y no son capaces de levantarte. Pero tenemos una buena noticia para ti. En la unción del Espíritu Santo puede sanar aún los duelos más profundos. ¿Y cómo puedes ser capaz de decir eso, José? Porque lo he visto. He visto al Señor que sin imponer las manos sobre nadie, solo invocando la unción del Espíritu Santo, el Señor toca a tal punto los corazones que hasta los duelos son sanados. Y recuerdo una jornada maravillosa en la que pedíamos la unción del Espíritu Santo y una persona se puso a llorar con un llanto desgarrador, a tal punto que salió de la sala. Cuando volvió y al final de la jornada nos contó su testimonio, ella dijo que había llorado porque estaba sintiendo el dolor de la muerte de su mamá, pero que esa tarde había sentido un alivio y un gozo que nunca había sentido y ahora estaba feliz y ahora entendía que estaba con Dios. Nadie oró por ella, nadie le impuso las manos. Fue solamente pedir la presencia del Espíritu Santo y Dios, Espíritu Santo, que te ama y que te conoce, tocó el corazón. Y así lo quiere hacer contigo y sobre todo, porque esta es una masterclass del ministerio de sanación, es decir, aquí hay personas, tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, es porque en algo el Señor te está llamando, estás sintiendo ese llamado para ministrar a otros. Por eso es un ministerio, es ministrar a otros, ¿verdad? Es hacer una obra por otro. Tú vas a ver al Señor sanando el dolor del duelo, del divorcio o del abuso o del aborto. Porque las personas que son abusadas cargan con ese dolor del abuso por años. Por eso vemos en las noticias que generalmente la gente denuncia los abusos cuando son adultos. ¿Por qué? Porque es tan terrible el dolor y la angustia, la vergüenza y la culpa que sienten las personas que han sido abusadas, que no pueden sacarlo a la luz hasta que son adultos. Muchas personas nos hemos encontrado al orar por ellos que siendo abuelitos nos cuentan su gran dolor que fue un abuso y su marido no le cuentan a mi marido porque él no sabe. Han llevado una vida entera esa carga en el silencio, pero Dios, Espíritu Santo, lo puede sanar. Y el aborto, ¿por qué colocamos aquí el aborto? Porque aunque hoy en día se quiere legalizar en todas partes, es una aberración a los ojos de Dios. Por supuesto, en primer lugar, por la muerte, ¿verdad?, de una vida que está por nacer, pero porque las personas que participan en el aborto sufren el dolor de cargar con esa muerte. Hemos visto también al Señor sanar mujeres que toda una vida habían cargado el dolor del aborto, pero por una oración de sanación, de liberación, hecha en el poder del Espíritu Santo, en el sagrado nombre de Jesús, por la intercesión de María, el Señor ha sanado una vida entera de trauma. A eso te está llamando el Señor. Estos temas que son tan delicados, porque estos temas que vemos aquí enfrente de tu pantalla, el duelo, el divorcio, el abuso, el aborto, son temas delicadísimos, que muchas veces ni se hablan, se cargan en silencio, pero afectan la vida de una manera terrible. Dios no solo la quiere sanar, sino que la puede sanar en ti y a través de ti. ¿Y por qué? Principalmente por esto. Isaías 43:4. Este versículo grábatelo en el corazón. Tú vales mucho a mis ojos. Yo doy a cambio tuya vidas humanas, por ti entregaría pueblos, porque te amo y eres importante para mí. Tú vales mucho a los ojos de Dios. Aunque hayas pasado grandes dolores, tú vales mucho a los ojos de Dios. Tú eres importante para Dios. Por eso Él hizo todo por ti. Por eso fue a la cruz por ti. Por eso derramó su sangre por ti. Jano. Yo no quiero alargarme tanto, pero me gustaría contar un pequeño testimonio del aborto. Ah, ¿perdón? La cámara. Me gustaría contar un pequeño testimonio. En una de las oraciones que nosotros hemos hecho, el Señor me reveló, y yo creo que a lo mejor a José también, y a parte del equipo, que yo ya he tenido más hermanos. Lo voy a contar muy rápido, en honor al tiempo y en honor a que esto es solamente un repaso. Y el Señor
en oración me reveló que habían habido 2 abortos en mi familia. Y me lo reveló de una forma con tanta certeza, que eso fue hace bastante años ya. Yo pude conversar con mi mamá, y mi mamá nunca me había contado esto, y yo le dije, ni siquiera le pregunté, José, solamente le dije a mi mamá, mamá, el Señor me mostró que tú abortaste. Y ella, como ustedes pueden entender, se mostró sorprendida y me dijo sí, lo admitió. Y yo le dije, bueno, el Señor en la oración también mostró que fueron más de una vez. Sí, me dijo, fueron 2 veces. Hay muchas historias que yo fui entendiendo después de esa confesión o de esa revelación del Señor. Y hay muchos sentimientos y muchas consecuencias que quedan para el resto de los hijos, eh, de que la mamá se haya practicado un aborto o de que haya sido obligada a practicarse un aborto. No sé si este es el momento tuyo, o si te sientes tocado o tocada por esto que estoy diciendo, que lo estoy haciendo muy breve. Si tú te sientes tocada y sientes que tienes que pedir perdón al Señor, pide perdón con, con todo tu corazón, y el Señor te va a liberar de eso. Si sientes que tienes que apoyar a alguien, puedes iniciar este proceso de oración acompañando a la persona que lo hizo. Anita dice una cosa, un aborto, y otra la pérdida, sí, son totalmente distintos. Estamos hablando aquí de algo que fue inducido. Claro, provocado, inducido. A eso me estoy refiriendo. Pero estos son temas, cada uno de estos pilares, podríamos hacer un retiro de cada uno de estos pilares. Pero, y lo hemos hecho, bueno, en el curso que nosotros estamos proponiendo y ya estamos grabando y que le vamos a revelar al finalizar, vamos a tratar en profundidad esto, para que ustedes también puedan estar atentos. José. Muchas gracias, Jano, por ese bello testimonio. Y ahí vemos patente la mano del Señor, cómo el Señor va sanando y va transformando las vidas. Vamos llegando al 6.º pilar. Vamos llegando ya al final de estos pilares. El 6.º pilar es la sanación del periodo de gestación. Y aquí tenemos, como decía Jano, para hablar un retiro entero. Porque, en primer lugar, las Sagradas Escrituras nos hablan de que el Señor nos ama desde el momento en que somos concebidos en el vientre de mamá y aún antes. Dice el Señor, le dijo a Jeremías el profeta, lo pueden leer ustedes en Jeremías 1, que dice el Señor, antes de que fuera formado en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que fuera formado. Hoy en día muchos discuten dónde comienza la vida, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que desde el momento de la concepción ya está ahí la mano de Dios, porque no puede venir a la vida nadie si es que Dios no lo quiere. Y en esa vida intrauterina, aunque nosotros no somos conscientes de eso, nuestra alma y nuestro espíritu están como una esponjita recibiendo todos los estímulos del exterior. Todo lo que le sucede a mamá en el vientre nosotros lo recibimos, pero también lo que sucede a papá. Aunque no hay una conexión física con el papá, hay una conexión espiritual con el papá. Aunque el papá no esté, hay una conexión con él. Y para bien o para mal, eso afecta el desarrollo embrionario. Y esas heridas son tan profundas que penetran el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero Jesús puede sanarlo todo. Algunas veces el Señor puede sanar todo con un toque de su mano, pero otras veces necesita ir paso a paso, como hablábamos al principio, hacer un camino. Y hacer el camino de la sanación de la vida intrauterina, de los meses de la gestación, es muy importante porque hay muchas heridas profundas, muchos vicios de nuestro carácter que oramos y oramos y no se pasan nunca,
que a veces son vicios de nuestro carácter que nos hacen caer en pecado y que no se sanan con nada, y me voy a confesar y siguen, y le pido a un hermano que ore por mí, y voy a un retiro, y voy a otro, y hago una oración, y hago otro tipo de oración, y no se pasa, es muy probable que la raíz de esa herida esté en la vida intrauterina. Por dar solo un caso, recuerdo una mujer ya de 30 y tantos años que sufría de una depresión profunda y unos dolores de cabeza que la llevaban a la clínica, quedaba internada 2, 3 días por los dolores, a tal punto que había perdido su trabajo y también su pareja. Y siendo joven ya tenía su vida, para ella su vida estaba muy, muy mal. Y tenía mucho temor por lo que iba a venir para ella porque le quedaba todavía un buen resto de vida y no sabía qué iba a hacer. Cuando oramos por ella, el Señor nos mostró que había un problema de la vida intrauterina. Lo oramos, hicimos la oración del vientre materno, de la sanación de las heridas del vientre materno, y el Señor la sanó a tal punto que la depresión se le sanó. Las cefaleas nunca volvieron, y ella la había tenido desde los 16 años, o sea, había pasado más de 18 años, casi 20 años con cefaleas y depresión. Y el Señor la sanó de la depresión y de las cefaleas. Le devolvió el trabajo. Lo único que no le devolvió fue al pololo que tenía. Pero digo, bueno, gracias Señor, el Señor sabrá qué es lo que es mejor para cada uno. Pero a ese punto pueden ser de profundas las heridas. Y en esta pilar hay muchos testimonios maravillosos. Por ejemplo, la raíz de muchos problemas de homosexualidad, no todos, pero muchos, están también aquí. Mamás o papás que quieren que la guaguita que viene sea hombre y era mujer. O al revés, que querían que fuera mujer y era hombrecito. Y eso dice, puede afectar, porque hay una emoción, hay una intención, hay un deseo que se traducen en emociones, en fuerza, en deseos que se van transmitiendo al vientre materno. Y solo como un dato anecdótico, y que a la vez es muy interesante, hoy día la ciencia ya está estudiando esto hace ya un buen tiempo y ha descubierto la conexión que hay entre la vida intrauterina y la expectativa de vida. Por ejemplo, los niños que sonrían en el vientre materno tienen una expectativa de vida un 20% mayor que los que no. De ahí viene el famoso efecto Mozart, ¿verdad? Que ya es tan conocido. ¿Por qué? Porque en el vientre materno nosotros recibimos los estímulos, para bien o para mal. Y aquí está lo que hablábamos, Jeremías 1:5, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Y antes de que nacieras, ya te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Así que si tú estás escuchando esta masterclass hoy, no es casualidad. Esta palabra es para ti. Antes de formarte en el seno de tu madre, Dios ya te conocía. Y antes de que tú nacieras, Dios ya te había consagrado y te había destinado a ser profeta de las naciones, a proclamar su palabra y los signos de su amor. Janito. Sigamos entonces, sigamos andando, vamos al último, si puedes por favor ahí avanzar en la... Yo quiero hacer un paréntesis nuevamente, y disculpen lo majadero, pero tal vez muchas de las personas que, o algunas de las personas que se incorporaron a esta transmisión, se incorporaron pensando que nosotros íbamos a orar, como lo hacemos habitualmente por Facebook y YouTube. Nosotros tenemos la idea de hacer encuentros por las redes sociales donde podamos orar por los hermanos. Y siempre lo hacemos los días miércoles y los domingos. Pero queremos hacer algo especial. Estamos pensando, lo estoy adelantando un poco, José, algo especial que pueda hacer una vez al mes, obviamente por las redes sociales. Esto es un adelanto de un curso que nosotros estamos preparando y que estamos realizando para las personas que quieran ejercer este ministerio, que quieran ofrecer este servicio, que quieran orar por otros, que quieran participar en su parroquia, que quieran participar con sus sacerdotes, que quieran participar en su grupo, en sus comunidades, en este hermoso ministerio, para ministrar, como decía el José, para poder ofrecerlo a los demás, obviamente con conocimiento, con experiencia y con toda la apertura al espíritu, que es precisamente lo que vamos a hablar ahora. Así que te dejo, José, para que hablemos de este tema, que al menos con Jesús a bordo lo mencionamos y somos insistentes, los hermanos que nos acompañan,
no hay transmisión casi que no hablemos de la importancia del bautismo en el Espíritu Santo y de los carismas. Y espérate, José, una última cosa, que está Lenny Chirinos, que había preguntado algo, que es de un tema que me parece que el segundo pilar del perdón, que decía, ¿cómo se puede pedir ayuda en esta falta de perdón? Y lo mencionábamos, ¿cierto? Es una gracia y es un camino. Hay una oración clásica que dice, Señor, dame la gracia de perdón. Y es una oración que debe hacerse permanentemente. Señor, dame la gracia de perdonar a, y generalmente se le colocan los puntitos, ¿cierto? Dame la gracia de perdonar y yo me libero de lo libero de mí y lo perdono en tu santo nombre. Entonces es una gracia que tenemos que pedir. El horario de la transmisión por Facebook es a las 21:30 horas de Chile. A las 21:30 horas de Chile por Facebook y YouTube los miércoles y los domingos. Ahí está, gracias Jimenita, escribiendo 21 horas de Chile todos los miércoles y domingos. Ahí nos encontramos especialmente para esta oración y donde vamos tratando estos temas. Pero como les decíamos, en lo que estamos centrados es para las personas que quieran participar o que quieran ministrar en sanación y en liberación. José. Sí, eso es muy importante tenerlo claro, porque como católicos, aquí voy a hacer un mea culpa como católicos, estamos muy acostumbrados a siempre a pedir que alguien ore por nosotros, pero son muy pocos los que se atreven a orar por otros. Algunos están aprendiendo y algunos se están sumando a grupos de oración, sobre todo en el tiempo de la pandemia, fluyeron muchos grupos digitales, bendito sea el Señor. Pero uno a uno, cuando te encuentras físicamente en una reunión con alguien, en un encuentro casual con alguien, orar por esa persona, muy poca gente se atreve a hacerlo. Hay una especie de vergüenza de decir que somos católicos, como una vergüenza de hablar de oración, una vergüenza de hablar de la fe. Entonces creemos nosotros que eso no puede ser, que nuestro orgullo debe ser el decir somos católicos. Y si hay un problema cerca tuyo, tú feliz decirle, oye, ¿estás enfermo? Oremos. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús y Jesús está vivo y Jesús sana y libera. Y si le pedimos a Él que venga, Él va a enviar su Espíritu Santo y te va a sanar. Entonces, ese es nuestro objetivo, que tú logres desarrollar esa fe que ya tienes, pero que por diferentes razones a lo mejor no la has activado, no la has trabajado. Es como que tienes un auto de lujo en el garage que nunca has manejado. Es tuyo, está a tu nombre. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta del garage, subirte y llevar adentro a todas las personas que lo necesiten. Y para eso el séptimo pilar es sin duda el sello de oro, es el que hace todo posible. ¿Quién te va a sanar? ¿La oración del Jano, de José, de Feña? ¿La oración del Padre de tanto? No. El que te sana es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra la sanación, el que obra la liberación. Por eso el mismo Señor Jesucristo, antes de partir, luego de su resurrección, le dijo, quédense aquí en Jerusalén, hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto. Hechos de los Apóstoles 1:8. Quédense aquí hasta que reciban la fuerza de lo alto. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Y en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y se derrama sobre los apóstoles con la fuerza del Pentecostés. Y lo primero que hacen es comenzar a orar en otras lenguas. Todos se comienzan a orar en otras lenguas y luego sale el apóstol Pedro y hace su primera gran predicación y 5.000 personas se convirtieron. Y luego en Hechos 3, Pedro y Juan sanan a un paralítico afuera del templo, en la puerta hermosa, una persona que había estado toda la vida ahí, pero ellos ahora que estaban llenos del poder del Espíritu Santo lo sanaron. ¿Por qué? Porque ahora ellos tenían el Espíritu de Jesús. Y así vemos el Hechos de los Apóstoles, a los santos apóstoles y a los primeros cristianos de esas comunidades hacer un milagro tras otro. Y le hacemos esa invitación a propósito, Jano, ¿cierto? Lean los Hechos de los Apóstoles. Es un bonito desafío. Y encuentren un capítulo en el que no haya una obra sobrenatural de poder de la manifestación del Espíritu Santo. Vemos a Pablo orando por los enfermos, resucitando a un muerto,
a Pedro sanando enfermos, resucitando muertos también, profetizando, recibiendo Espíritu Santo. Vemos la aparición de los ángeles, vemos a Esteban, a Felipe, sanando, liberando. Lo dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque es lo que Jesús dijo, lo que le leímos al principio. Marcos 16, 17, 18. Estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es lo que hizo Pedro, es lo que hizo Juan, es lo que hizo Santiago, es lo que hizo Pablo, es lo que hizo Esteban, es lo que hizo Felipe, es lo que hicieron los primeros padres de la iglesia. Encontramos en los escritos de los padres de la iglesia, y lo vamos a profundizar más adelante en aquellos que quieran continuar en el curso, como los primeros padres de la iglesia. Hablamos de Tertuliano, de Orígenes, de Cirilo de Jerusalén, de Ireneo de Lyon, los grandes padres de la iglesia, todos hablando de los dones del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, se mueve en las primeras comunidades. Y lo vemos el día de hoy, cuando hoy día nos reunimos en el nombre de Jesús, clamamos el poder del Espíritu Santo, vemos también los milagros y las maravillas del Señor. A tal punto que delante de nuestros ojos hemos visto al Señor sanar enfermos, sanar el cáncer. Hemos visto al Señor hacer crecer la pierna de una persona coja. A ese punto el Espíritu Santo está actuando tal como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, bautizando en el Espíritu Santo, regalando las lenguas, dándole visiones a gente que nunca antes había escuchado de las visiones, le da sus dones para que profeticen, para que hablen en su nombre. ¿Cómo es posible eso? Porque el Espíritu Santo está vivo. Si Jesús está vivo, que sabemos que lo está, entonces el Espíritu Santo también. Y Él nos da este bautismo del Espíritu, que el mismo Jesús lo prometió, que es ser lleno, es un derramamiento nuevo. No hablamos del bautismo sacramental, sino se dice bautismo, efusión o derramamiento del Espíritu Santo, que significa que una fuerza nueva del Espíritu Santo, una porción mayor del Espíritu Santo, una acción mayor y más potente del Espíritu Santo viene sobre ti. Y esto es tan verdadero que incluso Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, en su obra magna, la Suma Teológica, habla del bautismo del Espíritu y de la efusión. Y él nos enseña que nosotros podemos pedir una efusión y un derramamiento del Espíritu siempre. Y que cada vez que la pidamos, nuestra relación con Dios va a ser más cercana. Y cada vez que la pidamos, vamos a recibir nuevos dones de Dios. Y aquellos que no tenían dones van a empezar a ver en su vida la activación de los dones. Y aquellos que tenían dones van a ver que esos dones se hacen más fuertes. Y él incluso da como ejemplo, no cualquier don, sino que él da como ejemplo los milagros y las profecías. Es decir, los santos sabían que cuando el Espíritu Santo viene, se obran milagros. Y lo dejaron escrito. Es la herencia de nuestra iglesia. Es la herencia de nuestra catolicidad. Por eso, queridos hermanos, si pudiéramos dejarle un mensaje esta noche, es: sintámonos orgullosos de ser católicos. Sintámonos orgullosos de ser católicos, porque tenemos a nuestro haber el depósito de la fe que tenían los santos apóstoles. Por eso hoy en día podemos orar y ver delante de nuestros ojos la manifestación de los dones del Espíritu, tal cual como en Pentecostés. Y vemos al Señor derramando sus lenguas, sus profecías, sanaciones físicas, interiores, conversiones, liberaciones y el gozo de recibir su presencia. Y los carismas, ¿qué son los carismas? Son los regalos del amor del Señor, son los dones que te da el Señor para servir. Son específicamente dones para servir, no son dones para ti, no son dones para que te sientas superior, son dones para servir a otros. Por eso, si hoy estás aquí, es porque algo en tu corazón te llama a servir a otros, a hacer algo por el reino. Y ese algo no es poca cosa, porque mira cuáles son los carismas que el Espíritu Santo quiere derramar en tu vida. La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de la fe, el don de hacer curaciones, el don de hacer milagros, el don de profecía, el discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas y el don de interpretar esas lenguas. Esos dones y otros tantos son los que Dios quiere derramar sobre ti si tú le abres tu corazón y comienzas a servir a otros. Y, como dice el mismo San Pablo,
En la primera carta a los Corintios 12:1, con relación a los dones, queridos hermanos, no quiero que ustedes vivan en la ignorancia. Y nosotros debemos reconocer que muchas veces vivimos en la ignorancia de los dones espirituales. Pero si conociéramos cuál es el amor y el poder de Dios que se derrama cuando nos abrimos a sus dones, cómo los hermanos reciben la salud de parte de Dios y cómo una persona que recibe una sanación por la operación de los dones espirituales, ahora reconoce a Dios como su Señor de una manera diferente. Si tú le abres tu corazón al Señor, le pides sus dones y te abres a la acción del Espíritu Santo, y luego pones en operación esos dones orando por otros, vas a ver al Señor sanando a tus hermanos. Y cuando veas a tus hermanos sanar, vas a ver cómo ellos cambian, cómo ellos ven a Dios de otra manera. Y ese es el fin de todo esto, demostrarle al mundo que Dios está vivo y que los ama. ¿Y de qué manera le vamos a demostrar que los ama? Con la operación de los dones espirituales. De esa manera le va a decir, Dios te ama tanto que te va a sanar. Dios te ama tanto que te va a levantar de esa silla, te va a levantar de esa cama, te va a quitar ese tumor, para que reconozcas cuánto Dios te ama. Y Dios te está llamando a ti para que seas parte de este maravilloso ministerio. Querido Jano. Sí, aquí viene esta parte que es muy importante. Como les decíamos, nosotros le agradecemos por estar acá. Lo que nosotros queremos ofrecer es un curso de profundización en estos temas. Nosotros hemos visto hoy día, imagínense que en estos ya casi 9, 10, 11, casi 2 horas, hemos visto muy superficialmente, aunque hemos intentado dar algún tipo de profundidad, eh, este curso que estamos creando y que hemos grabado y que estamos ofreciendo para ustedes. Es un curso de profundización en el Ministerio de Sanación y Liberación. Obviamente esto es para las personas que quieran, como decía yo, profundizar, que quieran trabajar, por decirlo de alguna manera, en este servicio, participar en este servicio con mayor profundidad y lo vamos a ofrecer, se lo vamos a ofrecer a ustedes, obviamente de una manera que usted, si usted quiere participar, puede participar. Y esto no significa que vamos a dejar de ofrecer lo que nosotros hacemos los miércoles, los domingos, en los retiros presenciales. Alguien preguntaba por un retiro que va a ser aquí cerca de Temuco. Nosotros vamos a seguir participando en esto, pero estamos muy ilusionados de ofrecerle a los que quieran participar en este curso, un curso en línea, donde vamos a ir profundizando estos temas con mayor detención y a los cuales ustedes están cordialmente invitados. Y nosotros vamos a dejar una oferta acá para que usted quiera participar y lo demás sigue estando como siempre para ustedes disponible en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestras redes sociales. José. La pregunta sería, Jano, que si a alguno de ustedes le gustaría aprender más acerca de este Ministerio de Sanación y Liberación. A ver si podemos ver ahí sus manitos. ¿Quién le gustaría aprender más acerca del Ministerio de Sanación y Liberación? Entender estos pilares en profundidad y poder comenzar a ejercer esta gracia, ser un instrumento del Señor. Ahí veo algunas manitos que se mueven. Si no, a lo mejor está sin la cámara, puede poner en el chat si quiero. Ahí vemos que algunos están escribiendo. Si quiero, dice Silvia. Por acá dice sí también. Gracias, Señor. Yo quiero aprender más. Muy bien. Tal como decía Jano, estamos preparando un curso que ya está en tierra derecha, que es una oportunidad para ti. Tenemos una oportunidad imperdible para ti. Hemos desarrollado un curso completo acerca de los 7 pilares del Ministerio de Sanación y Liberación, completamente online, que consta de más de 8 horas de enseñanza y ejercicios prácticos. Son más de 50 sesiones donde profundizamos cada tema, en la que vamos a tener una comunidad virtual para compartir las experiencias y los testimonios y para ir creciendo. Vamos a tener talleres en vivo para aquellos participantes de este curso, para poder ir resolviendo las dudas, así como lo hacíamos hoy, pero en mucha más profundidad, para resolver todas las inquietudes, todas las preguntas que van surgiendo, porque son muchas. Ya ven ustedes que aquí surgen varias. Imagínense al ir profundizando en cada tema, cuántas dudas o inquietudes pueden surgir
Vamos a hacer talleres en vivo para eso y vamos a tener la comunidad para ir resolviéndola. Y en este curso, ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender los pasos que el propio Jesús nos dejó en la Biblia, no invento de Jano, mío, de Feña, sino que lo que el Señor dice acerca del ministerio, para que puedas identificar los principales obstáculos que impiden la sanación. Porque como te das cuenta con lo que vimos hoy, ahora tú puedes decir, ah, con razón, yo la otra vez oré por Juanito, por Pedrito, y no se sanó. Y yo pensé que Dios no lo quería sanar. No, a lo mejor era una de estas cosas que estaban ahí, uno de estos tantos factores, alguna de estas heridas, alguna puerta abierta, que esto estaba impidiendo la sanación. No era que Dios no quisiera sanarlo, pero eso lo vamos a aprender en detalle. Vas también a adquirir nuevos conocimientos tomados del magisterio de la iglesia y de los padres de la iglesia, como te decíamos recién, y de la propia experiencia de nosotros que hemos ido orando por los hermanos ya hace algunos años y que te podamos ir contando para que tú puedas ir viendo en terreno cómo orar por otros. No te vamos a contar desde lo que hemos leído en un libro, sino de que nuestra propia experiencia de cómo orar por una persona, ¿qué se siente orar por alguien por primera vez? ¿Cómo vas a orar por una persona que está coja? ¿Cómo orar por una persona que no ve? ¿Cómo orar por una persona con cáncer? ¿Cómo orar por una persona que está en el hospital, que lo desahuciaron? Al principio da miedo, otras veces da vergüenza, otras veces no sabes qué decir. Todo eso en detalle lo vamos a ir viendo. Y te vas a encontrar con una comunidad de hermanos católicos, como tú, como yo, comunes y corrientes, que tienen una sola cosa en común, que es quieren aprender a ejercer los carismas de sanación y liberación, no para vanagloria, sino para extender el reino, para hacer la voluntad del Señor que dijo, sanen los enfermos, en Lucas 9, y para el bien de los hermanos. Todo esto lo vamos a hacer online. Te vamos a dar un link para que tú puedas entrar a una plataforma especial en la que vas a tener todos los cursos, todas las sesiones del curso, lección por lección ordenada en video, grabado en buena resolución, todo muy bien hecho, y vas a tener a tu disposición para que lo veas cuando tú quieras, las veces que quieras, si lo puedes ver en el día, en la noche, mientras estás en el trabajo, en algún ratito libre, mientras vas viajando o cuando llegues a tu casa, las veces que quieras verlo, va a estar a tu disposición. Tú vas a tener un acceso, vas a apretar un botón y vas a tener ahí todos los videos. Puedes tomar nota, puedes repasar el tema, puedes hacer una pregunta, puedes pausarlo, buscar la cita bíblica. Va a ser una clase que tú vas a manejar. Todas esas 50 sesiones aproximadamente, un poquito más, van a estar a tu disposición y esto tiene un valor que es una ofrenda que pedimos por este curso de $25, que son aproximadamente 20.000 pesos chilenos. Colocamos $25 porque hay muchos hermanos que son de fuera, entonces es mucho más fácil hablar de dólares que es más universal. ¿Por qué tiene este precio? Porque ya ves tú que necesitamos tiempo, necesitamos esta plataforma en la que se va a hacer esto en una plataforma gratuita, se paga, hay algunos implementos, ¿verdad? Buenas cámaras, iluminación, etcétera, etcétera. Todo el trabajo que se va a hacer de edición, es todo, necesitamos para eso los recursos. Pero también sabemos que no todos quizás pueden pagar esos $25. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer el curso, pero dice, ¿sabe qué, hermano? No tengo los $25, a lo mejor yo puedo pagar 20. Escríbenos por interno, porque tenemos algunas becas disponibles, no muchas, pero tenemos algunas becas y si tú realmente la necesitas, eso sí te pedimos, es lo único que te pedimos hoy, no te pedimos nada más, que si tú realmente necesitas la beca, escríbenos. Pero si tú puedes hacer el esfuerzo, te pedimos que no ocupes esa beca porque a lo mejor vas a estar ocupando la beca de alguien que sí realmente lo necesita. Y lo otro importante, esta es una oferta de lanzamiento de este curso y va a estar disponible solamente por 72 horas. Es decir, hasta el día miércoles, antes de comenzar la transmisión de Con Jesús a Bordo, se va a cerrar y los hermanos que hayan podido inscribirse van a recibir el curso a ese valor y los que no van a tener que acceder a un valor un poco más alto que el valor estándar que se va a ofrecer. Le damos muchas gracias por su tiempo, por haber asistido. Esperamos en el Señor de que esto pueda aportarle en algo a su camino espiritual y que el día de mañana seamos muchos orando por los demás, ejerciendo el ministerio de Jesús. Qué privilegio más grande de poder decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo lo que el Señor me pidió que hiciera. Él dijo que nosotros íbamos a hacer las obras que Él hizo y yo le creo y me voy a poner en marcha. Así que ese es el mensaje de esta noche. Anímate, ten fe,
ten fe, porque la palabra del Señor es cierta. Y si Él te creó con un propósito. Y tu propósito es asemejarte a Él. Y en este camino de la vida, nuestro esfuerzo es asemejarnos a Él. ¿Cómo? Haciendo las obras que Él hace. Nada menos que eso, que nadie venga a decirte jamás que no puedes hacerlo. No digas nunca, yo no tengo el don. E incluso si no puedes hacer el curso por cualquier razón y quieres atreverte a orar por los enfermos, mira todos los videos que tenemos en YouTube, porque ahí hay mucha información que te puede ayudar, que te puede animar. Porque este curso es para aprender, pero no es un requisito para nada del Ministerio de Sanación. Por supuesto que te va a servir muchísimo, lógico que sí, y te va a animar, pero si quieres moverte en el amor de Jesús, lo único que necesitas es creerle y atreverte a orar por los demás.